Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy tenemos la pregunta que nadie se quiere hacer. ¿El Derbi de Madrid es más que el clásico español actualmente? Bueno, esto lo podemos tomar como queramos, pero si queremos una respuesta corta, pues la realidad es que no. Y ya, se acabó el video. Hasta aquí el video de hoy, pero pues ya, ¿no? Pues yo ya les contesté, la pregunta ya la contesté. Pero no. A ver, hay algo más que decir. En este caso, hay algo más importante que decir. Y es una tendencia, o qué está pasando últimamente, o cómo es que estos dos clásicos, derbis, se están peleando, o desde mi punto de vista, el derbi del Atlético de Madrid le está comiendo terreno al clásico español. En unos aspectos, pero ahorita abarcamos ese tema. Lo primero que hay que entender, o el primer contexto que hay que dar, es que el Atlético de Madrid estuvo 14 años sin ganar el Real Madrid en derbis oficiales, desde 1999 hasta 2013. Este es un dato chequeado, salió en todas partes, no soy el primero, y tampoco asumo ese crédito ni nada, no, para nada. Una racha de 25 partidos, 19 derrotas en contra del Atlético y 6 empates, que finalizó en la final de la Copa del Rey el 17 de mayo del 2013. Claro que ahí ganó la Copa del Rey el Atlético, se le ganó encima una final. Ese fue el primer derbi después de muchísimo año. Pero, entonces, ¿para qué sirve este contexto? O sea, este dato es brutal, este dato es crudo, este dato nos inicia en este video muy bien. Porque hace años el Atlético de Madrid no era un equipo poderoso. Tampoco estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando que en el 2013, o sea, estuvo del 2000 al 2013 sin poder ganarle un partido al Madrid. Bueno, al 2012 si lo quieres ver, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Pero aquí hay un punto interesante. En esos años el derbi de Madrid pues prácticamente era un partido más, o al menos así lo veía el aficionado del Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues es muy simple. ¿De qué te sirve tener un clásico si siempre ganas? A lo mucho te empatan y de ellos de local. O sea, no hay competencia, ¿no? Estamos hablando de 25 partidos. No son uno, no son dos, no son tres, no, son 25 partidos. Es una locura. Pero, entonces, ¿cómo es que el derbi de Madrid hoy en día ha estado comiéndole terreno al clásico de España? Bueno, como ya dije, en cuestión de narrativa, en cuestión de derechos de televisión, eso no se discute, no hay ningún punto de comparación, la diferencia es abismal. El clásico español mantiene la liga, o sea, literalmente la liga española, si los derechos totales valen 1.000 millones, si en el clásico español valen 500 millones, a lo mejor, no tengo cifras oficiales y no manejo ese tipo de números, no es relevante, pero sí sabemos todos que es parte de lo que vende la liga. El mejor clásico del fútbol. No hay ningún clásico por encima del clásico de clásicos, que se le conoce como el clásico de español, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que el clásico, el derbi de Madrid, le está comiendo terreno? ¿Y en qué aspecto? Bueno, principalmente hay una cosa que quiero aclarar. En este caso, vámonos un poco a la actualidad. Aquí tenemos los últimos 12 partidos del Atlético, bueno, 12 o 13 partidos del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Como podemos ver, esa estadística que vimos ahorita de una racha de 25 no se sostiene para nada en la actualidad. Podemos ver que, por ejemplo, el último partido lo ganó el Madrid, pero antes de eso lo ganó el Atlético. Los últimos dos partidos se ganó el Madrid, pero antes de eso los últimos dos los había ganado el Atlético, y después era el Madrid, y después un empate, y después otro empate, y otro empate, y luego el Atlético, y luego el Madrid, y luego el Atlético, y luego el empate, y luego el Madrid. Que sí que es cierto que podríamos decir que aún así el Madrid sigue dominando, pero la respuesta es que no tanto. O sea, el Atlético de Madrid ya le sabe competir al Real Madrid. Que después vayan y pierdan contra el Elche es otro tema, ¿no? Y hablo por los dos equipos en la actualidad. Pero en general es un partido ya muy vistoso. Como podemos ver, no hay nunca un 0-0. El resultado más repetitivo en estos números que podemos ver es el 1-1. Que por ejemplo podemos ver un 1-1 aquí en la cancha de Madrid, un 1 aquí en la cancha de Madrid, y un 1 aquí en la cancha de Madrid, en el Bernabéu. Fuera de Bernabéu todos han sido partidos con mucho más goles. 1-2, 5-2. Bueno, en este caso 1-0, pero es de Champions League, es entendible. Aquí, ahorita toco ese punto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de que el clásico español
Digo, el derbi de Madrid ahora es más que el clásico español. Y no voy a tratar de decirme eso, como ya dije en la respuesta corta, eso es un rotundo no. Sin embargo, como podemos ver los últimos, ahorita vamos a hablar más, desarrollamos más, podemos ver los últimos partidos del Real Madrid y del Barça. Como podemos ver, el Barça, los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los últimos 7 partidos solamente ha perdido 1 contra el Real Madrid. Y antes de eso, bueno, pues el Madrid había ganado 2 y luego, había ganado 3 y el Barça 1 antes y el Madrid. Ok, pero entonces nos marca una tendencia que de los últimos 7 clásicos, 6 se los ha llevado el Barça. ¿Eso habla mal del Madrid? Claro. ¿Habla bien del Barça? Claro que sí. Pero, ¿por qué estamos poniéndole como que entonces una cosa menor, no? Bueno, el tema aquí es nosotros cómo queramos ver este tipo de cuestiones. La tendencia nos indica que el Barcelona le está comiendo terreno al Real Madrid, que le está jugando mejor al Real Madrid, que le está ganando los partidos, que le está superando el historial. Eso es algo que antes no pasaba. Y no estamos hablando ni siquiera de la época de Messi, en donde eso está un poco más parejo. Pero últimamente, en la actualidad, que es cuando grabo este video, se nota una cierta tendencia de favor del Barcelona. Falta poco para que el Barcelona vuelva a jugar contra el Madrid en la Liga y probablemente se lo lleve el Barça, porque el Real Madrid ahorita no tiene pies ni cabeza. Pero, y entonces, esa es la respuesta. Por eso es que yo digo que el derbi de Madrid está siendo mejor porque el Madrid compite más. No, eso sería algo muy resultadista. El tema es el condimento. Aquí hay un punto importante. El Barcelona con el Real Madrid llevamos mucho tiempo sin enfrentarse en Champions. Creo que el último fue en 2015, 2014, más o menos. Sí, 2015, perdón, si no me equivoco. Que fue cuando la ganó el Barça. Y sin embargo, el Atlético no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque con el Atlético es mucho más seguido enfrentarse en Champions. Y hay un condimento muy importante que este clásico se está llenando. Y es que hubieron 2 finales de Champions. Sí que es cierto que ya no se va a poder dar una tercera en esta temporada porque el Madrid ha quedado eliminado y el Atlético sigue de pie. Pero en general, así es como ha evolucionado el derbi madrileño. Antes era un partido más, hoy en día es un partido muy importante para el Madrid. Porque, siendo honestos, si lo pierdes, tienes a todos los hinchas del Atlético de Madrid diciéndote, pero solamente tienen esto, pero solamente hacen esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Aquí el punto es que, como podemos ver, el Atlético de Madrid, con los partidos que le ha hecho el Madrid, con la intensidad que ha jugado los partidos, un 5-2, un 2-1, un 3-1, parece que el Atlético de Madrid es antifútbol hasta que se enfrenta contra el Madrid. Y ahí saca todo el fútbol de la temporada y no aparece más. Entonces, eso claro, no les trae títulos de ningún tipo, pero en general, eso los hace competir contra el Madrid. Les da sabor al Madrid. El madridista está muy enfadado con el Atlético de Madrid porque el madridista le da rabia el antifútbol del Cholo Simeone y el aficionado del Atlético de Madrid le da rabia los trofeos que tiene el Real Madrid. Entonces la competencia se pone ahí. Claramente el clásico español ya no es lo que era antes porque perdió el sabor principal que tenía, que era CR7 contra Messi. Ahí no hay mucho que decir. O sea, siendo honestos, no podemos hacer nada. No podemos devolver a Messi, no podemos devolver a CR7. Y se ha tratado de generar esa rivalidad con Mbappé contra Lamine, o Vini contra Lamine, o Vini contra Ansu Fati, o Neuer contra Joan García, o Lewandowski versus Joselu, o quién contra quién, pero no se ha concretado un clásico, dos figuras en el clásico como tal. Y eso le ha hecho perder mucho terreno al clásico español, a comparación de como era antes, que tenía esos 2 referentes y lo demás no importaba. Sin embargo, hoy en día, pues ya al no tener esas leyendas, al ya el Barcelona estar dominando los últimos partidos del Real Madrid, que cosa que no me gusta, porque claramente soy de Madrid, y eso es algo negativo, pero entonces, por eso estamos dando el argumento de verdaderamente el derbi español ya es más que el clásico español. Digo, el derbi de Madrid es más que el clásico español. Y la respuesta es que no, claro que no. Nadie quiere decir eso, excepto yo. Pero el punto aquí no es entender de que, bueno, ya está, no hay problema. No, aquí el punto importante es ver las tendencias, hacia dónde va el futuro. Nosotros
podemos entenderlo algo muy claro. Al final de cuentas, son los 3 más grandes de España, al menos en papel o en la actualidad. Porque si nos vamos a los trofeos, podemos ver que el Madrid creo que sigue siendo primero con los títulos, no estoy seguro, pero claro, la diferencia que le sacan Champions es muy superior. Y luego tenemos el Barça, que también tiene más de 100 títulos. Y luego está el Atlético de Bilbao, que según yo se sigue manteniendo por encima del Atlético de Madrid momentáneamente. El Atlético de Madrid lo que le hace falta es ganar títulos. El Atlético de Madrid cada día tiene más presupuesto. El Atlético de Madrid cada día hace mejores fichajes. El Atlético de Madrid cada día juega mejor, llega más lejos. Entonces es un mejor equipo. La diferencia es que clara. Entonces el Atlético no podía competir contra el Madrid y de pronto empezó a competir. El clásico español eran CR7 contra Messi, lo cual le daba un sazón impresionante, y ellos dos se terminaron yendo. Los últimos partidos del clásico español han sido muy favorables a favor del Barcelona, y los últimos partidos del Derby de Madrid ha estado bastante parejo, disputando partidos interesantes en fases finales de eliminatoria de Champions. Claramente, el Madrid en Champions sí ha sido superior, pero hasta eso le da más sazón, porque es como que el Madrid te intenta ganar en la Liga, te intenta ganar en la Copa, te intenta ganar en todos esos, y te puede ganar todos, pero si se enfrentan Real Madrid contra Atlético en Champions, sabes, la historia te dice que todas las veces que se han enfrentado han perdido. Claro, aquí hay un pequeño dato que quiero aclarar: el Atlético de Madrid, las 3 veces que se ha enfrentado al Barcelona, las 3 veces lo ha eliminado, pero eso pues no es un clásico, ellos dos no son un clásico entre sí, y nunca lo van a hacer, porque no comparten ciudad, y no comparten nada. Sí es cierto que se puede generar una rivalidad deportiva, pero en general no van a ser un clásico nunca. Y entonces ese es el tema. Como podemos ver, el clásico español estaba aquí y el derbi de Madrid estaba acá, pero claro, ellos perdieron a Messi y Cristiano, bajaron bastante. El Atlético aumentó su nivel, jugó Champions, entonces ya está más o menos parejeando. Aún así, en temas de rating a nivel mundial, insisto, el clásico de España sigue siendo muy superior, porque son los probablemente 2 mejores equipos. El Madrid lo es, el Barça es un poco más debatible en cuestiones a nivel mundial, pero entonces el Atlético claramente no es. De hecho, el Atlético ni siquiera entra en los más grandes de Europa, ni de broma, pero el Atlético lo va a hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque ya lleva mucho tiempo peleando ligas y etcétera. Y sí, es la típica de peleamos todos, pero al final perdimos. O sea, pues así es el Atlético, ¿no? Así es el ADN Atlético. Y eso al madridista no le gusta, le da rabia. Y es por eso que cada vez hay más pique con los partidos. Porque uno dice, yo tengo 15 Champions y tú tienes 0. Y otro dice, yo tengo... y otro dice, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo tengo más identidad, o lo que tú quieras, mejor afición, bla, 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 bla. Ya saben las barbas que se inventan los hinchas del Atlético de Madrid. Y en general eso lo que hace, lo que provoca, es ese tipo de debates que esté un poco en la boca a boca de más personas cada día, más y más y más. Insisto, mucho tiene que ver que el Atlético de Madrid haya aumentado. Y no quiere decir que el Real Madrid haya bajado, que sí lo ha hecho en los últimos 2 años, pero en general estamos hablando de la última década, en donde pudiéramos hablar que el Atlético ya ha empezado a competir mejor y mejor y mejor. ¿Que sigue siendo un antifútbol? Sí, lo sigue siendo, pero insisto, eso le da más sazón al clásico. Al madridista nos molesta el estilo de juego tan atrás, autobús, metidos, van a defender 10, van a defender 11, línea de 7 y todos los memes. Y así es el deporte y así es el fútbol. Y como insisto, el clásico español lo único que ha hecho se ha ido debilitando. Parecía en la temporada, al inicio de esta temporada, que la debate ahora iba a estar en el clásico español de Lamine y Rafinha contra Mbappé y Vini. Pero la verdad es que parece ser que no. O sea, Rafinha parece más un One Season Wonder, aunque se enojen todos los culés. Y Vini no está en su mejor momento. Mbappé es un dictador y parece que el equipo cada vez que lo alinea titular juega peor. Y Lamine, pues sí que es cierto que termina jugando muy bien una gran cantidad de partidos, pero luego va y se sienta en la pelota contra el Atlético de Madrid intentando remontar, porque farmeando aura, farmeando clips, y al final de cuentas termina perdiendo. Hace poco, muy poco, Will de los futbolitos dijo que Lamine Yamal era el mejor farmador de clips del mejor farmador de clips en la historia del deporte. Y tal vez lo sea, pero no es la intención, o al menos eso no favorece tanto el clásico. Entonces,
Pues esos son los temas que tenemos. Sí que es cierto que Lamine está picante, pero no hay nadie así en el Madrid. Y es por eso que podemos ver que el clásico español ha ido disminuyendo con las salidas importantes de referentes, de leyendas, porque hoy en día prácticamente ya no hay ninguna leyenda en el Real Madrid ni en el Barça, en el plantilla actual. O sea, pudiéramos hablar de Carvajal a lo mejor, y pues a lo mejor ya. Y en el Barça ahorita pudiéramos estar hablando de nadie tampoco, no hay leyendas. Y ahorita en el Atlético pues sí tienen a Griezmann, que sigue siendo una leyenda, que Griezmann, Coque, y sigue estando Oblak, aunque ya no esté titulando, pero creo que está lesionado. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Ha ido subiendo uno y ha ido bajando el otro. No quiero que salgan diciendo, no, tú dijiste que el clásico español es inferior al derbi de Madrid, lo cual es un insulto en la historia del fútbol, del deporte, bla, 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 bla. Ok, entiendo tu punto, que mi intención es generar polémica con este video y que con este título, y que la persona vea, debata, opine y que diga qué hay que hacer. Pero aquí el tema es ese, ver su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdaderamente creen que en el futuro este clásico, este derbi supera el clásico? Mi respuesta sencilla es que no. No creo que suceda. Pero sí que es cierto que cada vez se va a poner mejor el derbi de Madrid, a diferencia de los al principio de siglo. Y cada vez se está poniendo más a favor del Barça el clásico. Y eso sí perjudica las cosas. ¿Por qué? Porque por más que los aficionados del culé estén muy agrandados, o que los aficionados del Madrid estén muy como que nos están ganando siempre, nos traen de hijos, pues eso afecta al clásico, porque es como, no, pues para qué lo veo si el Barcelona le va a meter 5 al Real Madrid, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cambio, en el derbi, pues tú lo ves diciendo, no, pues a lo mejor este gana el Madrid, no, pues a lo mejor este gana el Atlético, no, pues a lo mejor hay un 2-2, a lo mejor hay un 1-1, a lo mejor hay un 5-5, a lo mejor hay un 5-2, ¿qué está pasando aquí? Solo te va a meter gol, porque solo parece que solamente le hace goles al Real Madrid y al Barça, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, hasta aquí el video, déjenme en sus comentarios si ustedes lo consideran, si no, si sí, o qué pasa. Pero bueno, bye bye.